La Ciudad de México se levanta en lo que antes de que llegaran los españoles a América eran 5 lagos, entre ellos el lago de Texcoco. Está levantada sobre una tierra lacustre que guarda las raíces de una historia que se remonta muchos siglos atrás. Una tribu nahuatlaca procedente de Aztlán llegó al Valle de México en busca de una señal que le dijera dónde levantar su ciudad. Varios años después se encontraron a un águila devorando una serpiente parada sobre un nopal, señal que tomaron como inequívoca de que este era el sitio en el que tendrían que levantar la gran ciudad de Tenochtitlán, que tiempo después se convirtió en la capital del imperio más importante de Mesoamérica. La Gran Tenochtitlán llegó a tener más de 70 edificios, plazas, mercados, albarradones. Con ellos se contenían, como con diques, las aguas de los lagos para que no se inundara. Bueno, llegó a tener tantos habitantes que hubo la necesidad de crear una ciudad satélite, Tlatelolco. Tras la Guerra de Independencia, tuvimos una nación incipiente a la cual le pusimos México y necesitaba, por supuesto, de una ciudad capital. Y de acuerdo al Tratado de Córdoba, en su artículo número 4, la Ciudad de México se convirtió en la sede del emperador. 200 años después de la independencia de México, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro cultural, de educación, económico, social de nuestro país y en una de las ciudades más importantes del mundo, la cuarta en Latinoamérica. Aún así, sigue buscando su autonomía. La primera constitución de nuestro país fue firmada en el año de 1824. Ahí se estableció que el sistema que regiría a nuestra nación sería una república y un sistema federalista. Ahí también se quedó totalmente de acuerdo en que la Ciudad de México se convertiría en el Distrito Federal. Una vez puesta en vigor la Constitución de 1917, una constitución pionera en todo el mundo, se perdió el concepto de municipalidad y los municipios del Distrito Federal se convirtieron en delegaciones. Antes del año de 1997, los habitantes de la Ciudad de México no teníamos un jefe de gobierno, teníamos un regente. No lo podíamos elegir, era designado por el presidente, no había elecciones, tampoco podíamos elegir a los delegados, como lo hacemos ahora. En franca inercia con los movimientos políticos y sociales de finales del siglo XX, varios grupos de ciudadanos comenzaron a exigir su derecho a elegir a sus gobernantes en el Distrito Federal y por ello, en el año de 1988, se crea la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, un vínculo entre los habitantes de la Ciudad de México y sus gobernantes. En el año de 1997 llegó el gran cambio político para los habitantes de la Ciudad de México. A partir de entonces pudimos elegir a nuestro jefe de gobierno, también pudimos elegir a nuestros delegados, a los delegados de las distintas demarcaciones de nuestra ciudad capital, pero más importante, pudimos comenzar a elegir a aquellos que representarían nuestro sentir y nuestro pensar. Una de las más marcadas diferencias entre el Distrito Federal y los estados de la República está en una materia legislativa. Los estados de la República cuentan con una constitución y el Distrito Federal con un estatuto de gobierno. Otra de las diferencias entre el Distrito Federal y los estados de la República Mexicana, una que compete en la cotidianidad a sus habitantes, tiene que ver con el tema de seguridad pública. El encargado, el responsable de la seguridad pública en la Ciudad de México, tiene que ser aprobado y ratificado por el presidente de la República. Falta también autonomía en temas de salud y de educación. La historia continúa escribiéndose. Le decimos adiós al Distrito Federal y le damos la bienvenida con mucho gusto a la Ciudad de México.
Gracias a la reforma aprobada el pasado 29 de enero de 2016, la Ciudad de México tendrá su primera constitución, la primera constitución del siglo XXI. En ella se protegerán los intereses de los habitantes de la ciudad capital. En ella quedarán plasmadas a través de la participación ciudadana no solo las necesidades, sino también las obligaciones. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?